Buenos días a todos. Encantado de que se incorporen nuestros tres próximos invitados a estas mesas, a estas jornadas organizadas por Negocios Televisión. Puede que el universo de los productos ETFs no sea tan amplio, heterogéneo o variado como el que acabamos de abordar en la mesa de Mid y Small Caps, pero desde luego es igual de interesante por la variedad y la multitud de oportunidades y ofertas que ofrece a los inversores. En un entorno, además, en el que el ahorro de costes es vital, la gestión pasiva puede aportar mucho valor a los inversores y ya no nos tenemos que conformar únicamente con poder replicar, por ejemplo, al S&P 500. También existe una gama cada vez más amplia y variada de productos que incluyen ETFs sostenibles y o temáticos. De ello vamos a hablar en los próximos minutos, en la próxima hora, hoy con Nina Petrini, responsable de ETFs y fondos índice para Iberia y Latinoamérica de VS Asset Management. Hola, Nina. Muy buenos días, encantado de conocerte y de saludarte. Pedro Coelho es Head of ETFs Iberia and Latinoamérica de Lyxor Asset Management. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Obrigado, muchísimas gracias por estar aquí. Y César Muro, Head of Passive Sales de España y Portugal de DWS Xtrackers. Hola, César, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. ¿Cuántos años han pasado desde que empezó? Bueno, la primera vez que yo empecé a escuchar hablar de ETFs fue un poco con César, que nos contaba un poco su experiencia, pero Lyxor también, de alguna manera, es un poco, no el buque insignia, pero sí un poco el pionero. El pionero. Muy bien, me la has robado. No iba a decir el creador, porque no están aquí los creadores de los famosos ETFs, pero un poco sí, fuisteis los primeros un poco en apostar por este producto. Sí, y además, si hablamos aquí de ETFs temáticos, por ejemplo, ya en 2007 lanzamos cosas como agua y energías renovables en formato ETF, que ha sido muy novedoso en su momento. Son ETFs ya con 14 años de track record, pero sí, estamos en el mercado desde hace mucho tiempo, también con estos temas de ETFs temáticos sostenibles. Y VS, que lleva quizás un poquito menos de tiempo, pero que se ha enganchado rápidamente a este tren. Llevamos 20 años lanzando ETFs y llevamos 10 con ETFs sostenibles. Llevamos una década de expertise y historia en ETFs sostenibles, ESG, socially responsible. La verdad es que llevamos mucho tiempo, sí. Y Xtrackers también. Bueno, en 2007 empezamos en el mercado de ETFs y la verdad es que a lo mejor un poquito más tarde que otros, pero bueno, somos el segundo proveedor y bueno, cada año innovando, sacando nuevos productos, ya sean temáticos, en ESG, un poco adaptándonos a las necesidades y oportunidades que podamos ver en el mercado. Yo creo que la innovación es precisamente uno de los temas, de los asuntos que yo creo que más nos pueden interesar a nosotros y a los televidentes. Por ejemplo, al mismo tiempo que se lanza un ETF, hay que ir construyendo también un índice, ¿no?, para que le pueda replicar. Pregunto, el S&P 500 estaba perfectamente constituido antes de que aparecieran los ETFs, pero ahora mismo, ¿cuál es ese proceso de construcción? A lo mejor no debería empezar por aquí porque no es el principio, pero es algo que me llama mucho la atención. Cuando alguien lanza un ETF temático o sostenible, claro, tiene que compararse con un índice de referencia, un benchmark. Por supuesto. En Europa, los ETFs UCITS son en su gran mayoría, y hablamos de a lo mejor 98%, y corregidme si estoy equivocado, pero el 99%, son ETFs que replican índices. En otros mercados, como el mercado norteamericano, ya tenemos ETFs de gestión activa que no replican índices, pero en Europa, ETFs de gestión indexados, o ETFs son indexados a un índice. Y la innovación, yo creo que viene al día de hoy en el trabajo que las gestoras de ETFs hacen con los proveedores de índices para crear esos índices de acuerdo con las necesidades de demanda del mercado. Y después crear el ETF que replique ese índice. Nosotros lo hicimos, por ejemplo, con MSCI hace más o menos 2 años para una gama de temáticos, que MSCI lanzó los índices, han sido los primeros índices temáticos de MSCI, y nosotros hemos lanzado los ETFs correspondientes que replican esos índices. Y hemos hecho el mismo trabajo también el año pasado con S&P para los índices Paris Aligned, que son índices de cambio climático. Entonces, la innovación yo creo que viene un poco por aquí, por este lado de con los proveedores
los índices, con los gestores de los índices, crear algo que es único, que es innovador y que tenga una correspondencia también del lado del ETF que replique ese índice, porque los índices no son invertibles. Se tienen que crear productos, ETF es uno de ellos, que pueda o que deje acceder al cliente a ese índice específico. A eso me refería, que el trabajo es doble. Hay que crear el ETF y luego hay que crear también... ¿Puedo hacer una incisión Claro. sobre lo que has dicho muy correctamente, Pedro? La verdad es que el trabajo, un ETF es un vehículo pasivo, pero hay mucho trabajo detrás y es en relación a lo que has dicho con la construcción de los índices, porque esos índices a veces se construyen en conjunto con el proveedor de ETFs. La idea nos lo dan los clientes, la idea es algo que se estudia con tiempo, se va a hablar con el proveedor de índices, se crea ese índice en conjunto, que es un poco también lo mismo que hizo UBS Asset Management con el S&P 500, o sea, Dow Jones Índices para crear lo que es el S&P 500 ESG, que anteriormente no había un índice del S&P ESG. Se creó y luego se replicó el índice con el vehículo del ETF. Hay mucho trabajo humano detrás, muchísimo. Lejos de ser pasivo, hay mucho trabajo humano que está implicado en la construcción del índice. Hay más sectores también que utilizan los ETFs para hacer gestión. Por supuesto. Sí. Yo creo que como hoy va un poco la temática, o sobre todo sobre temáticos, es muy importante conocer el índice, sobre todo cuando vas a jugar una temática. Y ahí es muy complicado cómo desde el punto de vista de la indexación puedes tener exposición. O sea, lo del Eurostoxx 50, el Standard & Poor's 500 es algo más sencillo, conocido, con mucha historia, pero cómo puedes dar exposición a esa temática desde un punto de vista de la pureza a esa temática y desde el punto de vista de poder adaptarte a cómo vaya evolucionando esa temática, porque es algo muy disruptivo, más innovador, hay nuevos jugadores o nuevas compañías y ahí yo creo que sí que se necesita lo que llamamos un poco más el due diligence y sobre todo el trabajo de gestora con el proveedor del índice para poderlo diseñar y que pueda ser algo con ventajas competitivas a futuro, que no sea típico temático o índice temático que no te represente la temática de verdad y que pueda ser flor de un día, por así decirlo, y que ya hemos visto y que a lo mejor no tenga nada que ver con la temática en el futuro porque va cambiando. Es complicado, tecnologías muy innovadoras y disruptivas que están empezando a entrar en lo que es el mundo de la sociedad, cómo poderlo capturar, porque a lo mejor la exposición de determinadas compañías es todavía muy baja. Y eso es un poco donde se tiene que dedicar mucho más análisis del índice como trabajo anterior a la hora de lanzarlo al mercado. O sea, hay mucho trabajo después. Los ETFs ya conviven con nosotros ya desde hace bastante tiempo, pero por lo que estáis diciendo los tres, queda muchísimo trabajo por hacer todavía, por crear y por innovar. Seguimos siguiendo las tendencias del mercado. Lo que César ha mencionado es muy importante, sobre todo en los ETFs temáticos. Lo que no podemos tener en el mercado es ETFs, imagínate, sobre cinco tendencias o 5 temáticas distintas y el top 10 ser todo igual. Porque Microsoft da para 3 temáticas, Apple da para 5 y Cisco da para 7, dando 3 ejemplos y no queriendo, obviamente, dar ninguno en concreto. Pero en el sentido de que lo importante es esa relevancia que cada temático tiene que tener en términos de su scoring, de las empresas, de los valores que lo constituyen, con respecto a la temática que estamos hablando. Y en los temáticos, lo que hemos podido ver en los últimos años es como que la frontera entre la gestión activa y la gestión indexada se desaparece o es muy tenue esa frontera, porque las técnicas que empleamos al día de hoy en crear ETFs, en primer lugar en crear índices representativos de temáticas, ya mezclan todo tipo de técnicas que son usadas también en la gestión activa. Que es, por ejemplo, pues creación de, por un lado, las técnicas tradicionales de la gestión pasiva o gestión indexada, que es pues creación de un modelo de inversión basado en reglas muy transparentes y muy fáciles de entender, pero después con todo un ecosistema de actualización constante de la temática a través no solo de consultores externos,
como también de una generación de palabras clave y el uso de inteligencia artificial que te permiten que estas temáticas estén constantemente actualizadas. Porque aquí podíamos hablar de tecnologías disruptivas del año 2016 que no son las mismas del año 2021 y es necesario tener algo siempre, o tener una política de inversión siempre actualizada. Eso es muy importante. Eso es un poco, si puedo entrar ahí, es lo que llaman adaptarse, cómo poder adaptarse a todas esas tecnologías, cómo van evolucionando. Y eso es lo complicado, porque cuando miras el balance de una compañía, intentas ver en los estados, detalles, no llegas tanto al detalle de qué exposición tiene esa temática. Y la verdad es que desde el mundo de la indexación hemos buscado algunas maneras más innovadoras. Por ejemplo, nosotros hemos utilizado en algunos casos Nasdaq, es una compañía de índices pionera o tecnológica, y eso un poco lo que comentaba Pedro es cómo puedo a futuro anticiparme una tendencia, porque lo que no podemos comprar es algo que ya ha corrido mucho. Y desde ese punto de vista nosotros hemos identificado, junto con Nasdaq, mirar patentes de una compañía para estimar a futuro cuál es la posibilidad de éxito en esa temática. Luego, ¿cómo buscar esas patentes? Es lo que hablamos. Esa adaptación es buscándolo a través de la inteligencia artificial, palabras, patrones en determinadas patentes que están relacionadas con esa tecnología o subtemáticas. ¿Seguirá aumentando la demanda de ETFs temáticos? Creo que 1 de cada 4 nuevos lanzamientos en el primer trimestre, vosotros tendréis los datos muchísimo más precisos, ha sido temático. Pues yo creo que depende mucho también del nivel de innovación que tiene cada una de las casas que lanza esos ETFs. Yo creo que una tendencia o una temática, como bien han dicho mis compañeros, es algo que tiene que durar en el tiempo. No solo es una cuestión de adaptarse, pero no puede ser una moda, sino tiene que ser algo que dure en el tiempo y que dentro de 10 años esa temática sigue siendo vigente e importante dentro de lo que es el crecimiento de la humanidad. Para hacer un ejemplo, en VS hemos sacado hace poco lo que es una temática importante que es el China Tech. Y dentro de esa temática lo que hemos intentado hacer es no coger compañías puramente de IT o tecnología, pero hemos cogido compañías que realmente son representativas del crecimiento del país en este momento, cuáles son tecnología de sanidad, tecnología financiera, tecnología la tradicional. Lo hemos puesto todo en el mismo saco, hemos hablado con Solactive, hemos construido un índice para poder representar lo que es el futuro crecimiento de ese país, que además el propio gobierno lo ha dicho que va a invertir en esas industrias, entonces es un crecimiento a muchos años vista. Y yo creo que eso es la solidez de las temáticas. Mira, alguien que incorpora a su cartera ETFs lo hace evidentemente ya por una serie de ventajas que yo creo que ya prácticamente todos conocemos, la transparencia en la creación de esa cartera, los bajos costes, la sencillez, el no tener que estar todos los días pegado a una pantalla o al asesor financiero para que me diga que hay una rotación sectorial que ahora mismo hay que cambiar todo el portfolio. Alguien que busque impacto, que busque inversión socialmente responsable, sí, tiene esa oferta, esa nueva gama de ETFs temáticos, pero claro, yo entiendo, o yo me la podría hacer yo mismo, personalmente la pregunta, ¿será capaz este ETF temático de batir a un ETF sobre el SP500? Depende contra qué tipo de índice tú te estás comparando. Si tú un temático específicamente de tecnología o como puede ser un Nasdaq, estás buscando bater, o sea, tienes que poner tus prioridades encima de la mesa. En ese sentido, si lo que tú estás buscando batir es el Nasdaq 100 o el S&P 500 100, pues el temático que tú elijas tiene que estar representado también en esos índices. Y tú verás a largo plazo cómo va batiendo o no, pero puedes hacer un estudio, backtesting, que te va diciendo cómo lo ha hecho en el pasado. Y eso es parte de lo que es no solo la construcción del índice, pero la decisión de lanzar ese ETF temático para ver si en el pasado lo ha hecho bien. Entonces, pues depende de las varias características, pero... Ahora yo es cuando os pongo un poquito contra las cuerdas, porque hablabas de rentabilidades históricamente. Antes, cuando yo me refería a los datos que había yo leído del primer trimestre, 1 de cada 4 fondos, el lanzamiento de nuevos ETFs era temático.
también comprobé que los mejores ETFs temáticos en 2020 no tienen nada que ver con los resultados que están obteniendo los ETFs en este primer y segundo trimestre del año. Quiero decir, los ganadores de ayer pueden no ser los ganadores de mañana. Y eso se está viendo actualmente, César. Sí, bueno, en nuestro caso estamos bastante contentos. Por ejemplo, podemos hablar de dos temáticos puros, uno que es de inteligencia artificial que tenemos, otro que es de movilidad futura. La verdad, si los comparamos contra lo que es un MSCI World, que es el representativo de toda la bolsa mundial, pues este año están por encima, incluso el año pasado. Entonces, sí que hemos visto que algunas temáticas relacionadas con lo que pueda ser transición energética tuvieron el año pasado muy bueno o extraordinario, están sufriendo más este año y han tenido fuertes correcciones. Al final es un poco cómo construir estructuralmente esa temática de una forma diversificada, tampoco que sea a lo mejor muy estrecho el número de compañías, porque puedes tener mucho más riesgo específico a que te pueda salir alguna mal, y tampoco buscar la excesiva diversificación, porque si no al final no tiene sentido y tienes una exposición global. Pero bueno, en nuestro caso estamos hablando de rentabilidades del 25% este año en inteligencia artificial, bastante bien, cuando estamos hablando que este año el growth, tecnología lo ha hecho bastante mal o en relativo peor. Y bueno, y la otra parte, que es la otra tendencia, un poco lo que hablabas de futura movilidad, la anterior era más disruptiva, la otra es un poco más de hábitos de consumo o hacia dónde va la sociedad. Está yendo bastante bien en este año, podríamos decir, un poco en línea. Si me permites, lo que hemos descubierto, sobre todo en relación a ETFs de sostenibilidad, ESG, cambio climático, en los últimos años ha sido que la rentabilidad no es todo, es una parte de la historia. Las rentabilidades han sido buenas, como han dicho mis compañeros, es verdad. Impacto, Pedro. Sí. Pero a nuestros clientes les preocupa también temas como poder alinear sus carteras con sus valores. Los ETFs de cambio climático, por ejemplo, son fundamentales en el mundo de la inversión para pensar la inversión y el planeta en los próximos 50 años o 30 años. Los ETFs de cambio climático, que son índices de referencia que salen de estos grupos de trabajo de la Unión Europea, que son producto de los acuerdos del clima de París de 2015, en que se constituyen con base en una premisa de evitar el calentamiento global por encima de 1,5 grados hasta 2050, con una reducción muy fuerte de las emisiones de carbono de todos los sectores, de todas las compañías mundiales, tienen como objetivo no solo producir una cartera pues, diversificada, con una rentabilidad atractiva para el nivel de volatilidad que se produce, pero también ayudar a través de las inversiones a este objetivo que es fundamental, que es de controlar el aumento de la temperatura de nuestro planeta, poniendo el dinero, nuestras inversiones, en aquellas empresas que respetan con estos principios y ayudando a aquellas que todavía no lo hacen, pero quieren hacerlo. Esta transición energética, que es otro tema dentro del cambio climático. Entonces, esto para decir que la rentabilidad es importante, pero hemos descubierto todo el ecosistema de inversión y de financiación, todo el sistema financiero, que hay otros propósitos muy importantes, entre ellos pues, ayudar a esta transición climática y esta reducción o frenar el calentamiento global a este 1,5 grados. Estoy totalmente de acuerdo, Pedro. Realmente, con cara a futuro, lo que estamos viendo y la razón por la cual hay tanto volumen detrás de los ETFs sostenibles es porque empieza a cambiar la percepción de lo que buscas dentro de un fondo sostenible. Lo que ya no estás buscando son resultados financieros, sino objetivos que van más allá que el resultado financiero y que te lo pueden dar los ETFs sostenibles, que pueden ser eso, de valores, de clima, pueden ser reducir tus emisiones de carbono, pueden ser de tener más diversidad de género, puede ser, o sea, hay varios objetivos que ya no son financieros, son de valores, y esos objetivos ya van incluidos en la cabeza de los inversores y por eso va incrementando tanto el volumen de
de los ETFs sostenibles, que además lo han hecho muy bien. Innovación, salud. Hay tantos, sí. Habéis citado antes también, habéis utilizado la palabra negocios disruptivos. ¿Hay mucha diferencia entre los lanzamientos que se producen, César, en Estados Unidos, donde yo entiendo que tienen como mucho más obsesión, entre comillas, por la tecnología, la innovación, y en Europa estamos como más centrados con otros temas, ¿no? Entiendo, salud, por ejemplo, medio ambiente? Hombre, yo creo que la verdad es que el mercado europeo de UCITS sí que ha evolucionado muy positivamente en términos de innovación y lanzamiento de nuevos productos. Sí que aquí tenemos más conciencia a efectos del planeta o tener una economía mucho más verde, y eso se ve un poco en el lanzamiento de productos o también un poco en el sesgo en las inversiones hacia productos de transición energética, o lo que hablábamos ahora un poco de movilidad futura, de invertir en baterías, en coches eléctricos, en coches autónomos. Todo eso está mucho más centrado en Europa y el inversor lo tiene un poquito más en la mente, pero no nos tenemos que olvidar de que la tecnología o todo lo que son determinadas temáticas disruptivas pues son mucho más llamativas, por así decirlo, al inversor. El potencial de crecimiento de estas compañías es mucho mayor y hasta también muy dominado el mercado por estas tecnologías o este tipo de compañías. Hemos visto las grandes tecnológicas, pero también estamos viendo en Estados Unidos que el peso del sector tecnológico, estamos hablando ya casi el 26% del Standard & Poor's. Es muy relevante comparado con la economía europea, lo que pesa en los índices. Y eso un poco se puede traducir en que muchas más compañías disruptivas están allí, y también las vemos mucho en China, en Taiwán, que es algo que no hay que olvidar, y que da la casualidad que cuando construyes índices, pues como hablamos un poco anteriormente de inteligencia artificial, que mezcla también cloud computing, big data, pues te empiezas a encontrar muchas compañías emergentes en Asia, y en Europa no tenemos tantas. Sí que hay algunas muy destacables, pero te encuentras con que la combinación es mucho Estados Unidos y emergentes Asia. Después nos vas a dar unas cuantas ideas cada uno, pero ¿hay tanta diferencia entre, como le preguntaba César, Estados Unidos y Europa? Aquí parece... Tú has hablado desde el primer minuto de salud, has hablado de medio ambiente. Yo creo que sí hay diferencia. Simplemente el tipo de inversor en ETFs que es en Estados Unidos frente a lo que es el inversor en Europa. Normalmente en Estados Unidos hay mucho inversor mucho más retail, en Europa hay un inversor mucho más institucional. Se están equilibrando los dos lados, pero es verdad que el peso es más retail en Estados Unidos y más institucional en Europa. Y luego en Estados Unidos, pues yo en mi pasado he llevado cash equity americano y he estado muy cercana a las compañías americanas, y la verdad es que tienen un nivel de innovación que nosotros percibimos aquí en Europa y vamos adoptando. Pero aquí en Europa también tenemos un nivel de innovación. De hecho, fuimos los primeros en sacar lo que es toda la parte sostenible, y nos han seguido los americanos después, que tienen mucho más amplitud, por supuesto, pero que en Europa hemos empezado nosotros lo que es la divulgación sostenible, la divulgación del mundo ASG, del cambio climático, los acuerdos de París. Hemos estado nosotros como innovadores en ese sentido. Van por delante en Estados Unidos, por lo menos desde el punto de vista cuantitativo, porque sí. Si me equivoco, la gestión pasiva ya ha llegado a superar a la gestión activa. Total. Las bolsas, nosotros aquí tenemos, es verdad, otro carácter, o por lo menos vemos las cosas distintas. Antes hablabais de gestión pasiva, y yo introducía también la cuestión de que los ETFs también cada vez se incorporan más a las carteras de gestores activos. Quiero que, a vuelta de publicidad, me comentéis un poco cómo veis ese proceso, si se le está perdiendo el miedo, se están dando cuenta los gestores realmente de los buenos resultados que tiene incorporar este tipo de productos también a sus carteras. Va a ser a vuelta de pausa. Antes tengo que dar unos consejos publicitarios y enseguida vamos a continuar aquí en Negocios Televisión. Nada, unos minutos y enseguida volvemos. Las 12 del mediodía, las 12 en punto. Enseguida vamos a hacer una pausa para que podáis tomar también un poquito de agua, os refresquéis, que hace un poquito de calor en este magnífico escenario que también nos ha brindado la Fundación Bertelsmann. Pero antes vamos a rematar. Vamos a meternos ya en harina, vamos a hablar de nombres y un poco cuáles son las perspectivas que vosotros manejáis. César, háblanos de megatendencias dentro de los tuyos, los vuestros, de Xtrackers, ETFs, y que tengamos que tener en cuenta. Sí, yo por mencionar un par, por no extenderme tampoco, yo trataría aún más tendencias disruptivas, tecnológicas, desde el punto de vista de la tecnología, que una es
la inteligencia artificial, es como un poco identificar patrones y hacerlo de una forma más sistemática. Cada vez está mucho más metido todo lo que es la inteligencia artificial en muchos procesos a nivel de empresas tecnológicas, desde empresas farmacéuticas, desde empresas de consumo, y dentro de lo que es la inteligencia artificial está muy ligado lo que es tratar muy bien los datos, lo que llaman Big Data. Sin los datos almacenados no puedes poder hacer esa inteligencia artificial. También hay otra cosa que está muy interrelacionada, que es la ciberseguridad, lo que es el cloud computing, lo que es tenerla en la nube, toda esa información y esa inteligencia de cómo poder gestionar todo tu inventario. Pues bueno, esta es por así decirlo, dos temáticas que están como muy relacionadas, inteligencia artificial con Big Data, en el que la verdad es que desde nuestro punto de vista lo vemos como a futuro muy disruptivo. No es otra tecnología, como podemos hablar más de lo que es fabricación de software o de hardware, y es donde estamos viendo bastante innovación, y es algo que, bueno, desde un punto de vista de construcción del ETF lo tenemos con el proveedor de índices Nasdaq, y son una cesta de acciones cercano a los 100 valores equiponderadas. ¿Quién se encarga de hacer esa selección de esos activos, César? Eso es lo relevante. La parte activa, ¿no? De la que cómo captarlo, es como lo decíamos, es muy interesante porque se hace a través de inteligencia artificial. Cómo buscar esas compañías, y lo busca a través de las patentes que hace esas compañías en esas subtemáticas, y mira qué relevante es esa patente dentro de esa subtemática para la compañía o dentro de la compañía. O sea, a lo mejor una compañía tiene una patente que es muy buena, pero dentro de su portafolio, que pueden ser 100, pues no es relevante, porque no es su core o su actividad principal. Pues esto lo busca a través de palabras que puedan ver que se van adaptando sobre esas patentes que están saliendo, y lo busca una empresa tecnológica, G1. O sea, G1 es el que nos da las pistas a Nasdaq, que no tiene nada que ver con el sector financiero. Es una compañía de Palo Alto, donde están todas las compañías tecnológicas, y se dedica a eso. Y bueno, gracias a esa inteligencia artificial es capaz de captar esas compañías. Y la otra idea, por ya acabar, es un poco, yo creo que está muy en boda. O sea, vemos que va a haber un cambio radical hacia lo que pueda ser energías limpias, y desde el punto de vista de la movilidad ya lo estamos viendo. O sea, ya no es el coche híbrido, sino el coche eléctrico, y para que haya esa transición hay otra serie de partes que también están entrando en juego, como puede ser los vehículos autónomos, como pueda ser también los reconocimientos de voz a efectos de que pueda ese coche ir solo, o la otra, lo que está muy ligado es el tema de baterías, o sea, baterías de litio que hacen que puedas incluso, a lo mejor incluso en el futuro, desde baterías que puedas almacenar la energía solar, está muy relacionado con lo que pueda ser la futura movilidad desde una manera limpia, también lo que pueda ser compañías un poco que puedan estar relacionadas con el hidrógeno. Pues todas esas subtemáticas que están muy relacionadas con la movilidad futura es un poco también lo que queremos jugar, que es desde un punto de vista más de adaptación de la sociedad. Podríamos decir que es disruptivo, más que disruptivo es un cambio tecnológico, y también de consideración de ir a transicionar hacia un mundo un poco de economía más verde. Inteligencia artificial, energías limpias, movilidad, eso es un poco las principales apuestas. No me gusta utilizar esta palabra, pero bueno. ¿De Xtrackers, VS, se pisa con Xtrackers? Uno de mis ETFs preferidos se llama el Global Gender Equality, es de puro equity. Son las 100 compañías a nivel global que más integran la diversidad de género dentro de su, no solo plantilla, pero de su forma de trabajar. Y junto con Equilib, que es el proveedor del índice, lo que realmente hemos conseguido hacer a través de ese research es seleccionar esas 100 mejores compañías a nivel global, de lo cual el 50% son americanas, el 50% son globales, de otros países desarrollados. Y juntos podemos realmente hablar de una temática tan importante para las Naciones Unidas como, por ejemplo, la diversidad de género, que es uno de sus objetivos de desarrollo sostenibles, uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenibles. Entonces, pues la verdad es que no solo ha tenido mucho interés, pero ha crecido mucho este ETF, ha llegado hasta más de 800 millones de dólares americanos en los últimos tiempos, y no debe tener más de 2 o 3 años. Y hemos sido muy innovadores en ese sentido, y me gusta porque realmente es una temática dentro de la
la sostenibilidad, que yo creo que hoy en día pesa mucho. Y la otra es la que mencionaba antes, que acabamos de lanzar, que es de Chinatech, tecnología china, dado por Solactive, que es el proveedor de índices en este caso, con la que hemos trabajado también para 100 compañías a nivel China, que pueden ser onshore, offshore o compañías chinas que están listadas en otros países, y intentamos cubrir todo el espectro de tecnología donde el propio gobierno ha decidido invertir en esas industrias tecnológicas a largo plazo para mejorar su crecimiento. Y me ha parecido como no solo actual, pero como hemos dicho antes, una tendencia a muy largo plazo que nos va a ver caminando hacia ahí. Los pioneros siempre tienen un elevado nivel de exigencia, Pedro. Bueno, nosotros pensamos, tenemos una oferta muy amplia de ETFs temáticos, pero hay una cosa que realmente hemos sido pioneros el año pasado, que es lanzar esos ETFs de cambio climático y lanzar una herramienta que permite medir la temperatura, el impacto que cada índice de nuestros ETFs, ESG o no, el impacto que ese ETF tiene en términos de temperatura para el planeta. Los índices, y nos hemos enterado que invertir de forma tradicional, replicar los índices MSCI World, S&P, MSCI Europe, MSCI Emerging Markets, significa tener un impacto de más muy alto en términos de temperatura sobre el medio ambiente, porque son índices que producen un aumento de temperatura continuado de más de 3 grados. Y por eso hemos desarrollado y hemos sido pioneros esa gama de ETFs de cambio climático basados en esta premisa de frenar el calentamiento global a 1,5 grados y al mismo tiempo dar acceso a índices diversificados que más o menos tienen diferencias de comportamiento con relación a índices tradicionales muy pequeñas. Hablo de S&P 500, de MSCI World, por ejemplo, para dar 2 ejemplos, que son herramientas que permiten invertir en esos mismos mercados, pero con un impacto de temperatura de 1,5 grados y con emisiones de carbono muy por debajo de las inversiones tradicionales. Porque pensamos que el CO2 es un coste escondido de las empresas, que no es claro, no es transparente en este momento, pero que las emisiones de carbono van a pesar mucho en la valoración futura de esas empresas, por los modelos de CF o otros modelos de valoración, pero que el CO2 al día de hoy no se tiene en cuenta o se tiene menos en cuenta y que va a ser un factor muy importante en la valoración de las empresas en el futuro. Entonces, esta gama que hemos desarrollado con S&P, que es uno de los proveedores más importantes del mundo de índices de referencia, índices de mercado, es una gama de ETFs de cambio climático con objetivo de emisiones cero netas hasta 2050. Y esto se basa en una metodología desarrollada en que los principios de esa metodología fueron desarrollados por este grupo de trabajos de la Unión Europea, cogidos por S&P y desarrollados aún más. S&P hace una cosa muy interesante, que es no solo medir la temperatura, pero también tener en cuenta los riesgos físicos y riesgos económicos de la reducción o no reducción de las emisiones de carbono. Es muy importante, las catástrofes naturales que vemos al día de hoy tienen un origen, y ese origen tiene que ver con el calentamiento del planeta. Y por otro lado, reducir carbono de esta manera tiene riesgos para la economía. La economía que tenemos hoy en día, si llevamos esta tendencia de reducción de carbono, no va a tener nada que ver con la economía del 2050, que es nuestro objetivo. Entonces, son índices preparados, con una metodología preparada para cumplir con todos estos criterios, todos estos objetivos, y los ETFs que los replican, los hemos lanzado el año pasado, en junio, y son ETFs que pues, obviamente siguen esta tendencia y cada vez más herramientas usadas por inversores institucionales y gestores de carteras
para cumplir también, porque lo que estamos viendo hoy en día es una presión del regulador, que es muy importante. Esta presión de los reguladores es muy importante a la hora de adoptar nuevas tendencias, para que los gestores de activos adopten nuevas maneras de trabajar, nuevas tendencias. Y los reguladores están presionando para que las carteras sean más verdes, sean más preocupadas con las emisiones de carbono y más preparadas para esta transición que todos queremos, energética y de estilo de economía. Ahora que habláis de regulación, ¿existe una industria per se de ETFs sostenibles? ¿Sí? Sí, yo creo que ya hoy en día realmente y sobre todo en nuestro mundo de ETFs, hay ETFs sostenibles y ETFs que ya no son sostenibles. ETFs tradicionales y ETFs sostenibles, y así los queremos dividir, pero por supuesto hay mucho involucrado, no solo ya en nuestro mundo de ETFs, pero fuera de nuestro mundo de ETFs, en el sector financiero y en varios otros sectores, por supuesto, empieza a haber una industria de sostenibilidad que da apoyo, que da el know-how, que da la expertise a esas industrias para entender cómo se puede ir adelante. Esos son los Scope 1, Scope 2, Scope 3, dentro de lo que es entender realmente en la parte de cambio climático, donde puede haber efectos negativos en tu cadena de valor de tu empresa, y eso ha creado, por supuesto, una industria de sostenibilidad. Yo ahí si puedo añadir algo. Es verdad que todos tenemos como una gama, lo que llaman, ¿dónde estás en qué artículo? ¿No? El 6, el 8, el 9. El 8 y el 9 es sostenible, el 6 es un poco el tradicional. Pero yo creo que es importante que nos fijemos con una casa de gestión pasiva, qué hace un poco con las posiciones que tiene en cartera. Estamos hablando de ETFs sostenibles, pero luego como casa, ¿tú cómo eres de sostenible? ¿Cuál es tu política de voto? ¿Cuál es tu engagement que haces con esas compañías? Lo que no puede ser es que tengo un ETF de ESG y resulta que una compañía que ha votado en contra de una acción del clima para reducir o contaminar, yo ni he votado. Eso es lo que no puede ser. Pues bueno, ahí dentro de WS, la parte de Xtracker, sí que somos, desde un punto de vista de hacer engagement, un activismo positivo a efectos de qué es lo que tiene que hacer la compañía para poder mejorar en aspectos sociales, de gobernanza, y si se vota en contra de la Junta de Accionistas y del Consejo de Administración, se vota. O sea, de hecho, votamos en casi un 20 y tantos %, ahora no me sé exactamente, es un 22%, un 20%, negativamente a muchos aspectos, y lo que hacemos es, oye, y estas son las mejoras que proponemos y vamos a revisarlo de aquí a 6 meses, qué es lo que has hecho, y dentro de tu política de remuneración, si están incluidos estos aspectos de ESG o ASG. Lo que no puede ser es un poco, oye, que tengo también un ETF sostenible y de esas acciones en cartera no hago nada. Estamos todos hablando del clima, pero resulta es que ni has votado en esta acción, que era bastante contaminante y hubiese cambiado mucho en determinados sectores esa medida o ese voto tuyo como accionista. Estoy totalmente de acuerdo con César. La parte de engagement, stewardship, proxy voting es una parte esencial de nuestro negocio, o sea, es una parte absolutamente esencial de nuestras gestoras. VS también, VS Asset Management, tenemos nuestro propio equipo de engagement donde realmente ves cómo se implican y cómo hacen un seguimiento a las compañías que están incluidas dentro de lo que son sus índices. No solo índices de gestión pasiva, pero también hablamos de compañías dentro de los que son los fondos de gestión activa también. O sea, que es a lo largo de todo el grupo y es absolutamente fundamental para, además, evitar que haya el famoso greenwashing. Entonces, pues yo creo que en ese sentido... Es un aspecto en el que yo personalmente nunca había caído, pero evidentemente es algo lógico. Absolutamente importante. Y hay otro punto muy interesante, porque lo que estamos hablando aquí es muy importante para desmistificar un par de cosas. Una de ellas es que los gestores indexados, los gestores o los proveedores de gestión indexada, son los verdaderos inversores a largo plazo. Somos nosotros que mantenemos las posiciones en las mismas empresas de forma continuada, porque es nuestra manera de gestionar. Entonces, somos nosotros los más preparados para hacer este engagement con las compañías, porque vamos a tener posiciones en las empresas del S&P, las empresas del MSCI Europe, las empresas del Stock 50, las empresas del MSCI World, de forma continuada, año após año.
Y eso significa que el engagement se hace a través de la gestión indexada. Sois los que lo habéis mantenido. De hecho, tenemos el ejemplo en el año 2019-2020, con la llegada de la epidemia. Hemos visto cómo ha sorteado con una gran capacidad el mundo de los ETFs, ¿no? Pero sin embargo, hay fuerzas, no sé si poderosas, ¿vale? Que siempre están detrás de vosotros un poco para ver cuándo os la pegáis, ¿no? El próximo ciclo bajista ahí va a ser ya cuando se acabe toda la industria de los ETF. Sí, yo creo que bueno, ya se han caído todos esos mitos. Otro año más, año pasado que se testeó, por ejemplo, en renta fija ha sido increíble el funcionamiento de los ETFs y la gran aceptación, y estamos viendo este año récord, vamos, en 6 meses se ha vendido más que en todo el año pasado en 12 meses, o estamos al mismo nivel. O sea, el crecimiento no es que sea elevado, es que podríamos decir que es estratosférico. ¿Lo que más en Xtrackers son ETFs de renta fija? Perdona, disculpa. Xtrackers ahora mismo lo que más está vendiendo son bueno, ETFs de renta fija. El momento ahora del mercado es más de renta variable, está claro. La renta fija ha tenido un mal momento, sí que sigue entrando dinero, más una renta fija mejor de perfil más arriesgado o de corte más arriesgado, pero es un año de renta variable, está claro, es donde hay que estar. Mira. Sí. Mira que se está riendo de mí porque no soy capaz de colocarme correctamente el pinganillo. No te preocupes. Estas cosas ya sabes que... Technicalidades. Si no lo hacemos, no puede ser todo tan serio. Pero es verdad, yo creo que todos llevamos muchísimos años en el sector y es cierto, hay fuerzas ahí detrás que dicen ahora los ETFs, pero en realidad los ETFs tienen la misma liquidez que la subyacente que los sostienen. Y es así, es lo mismo que pasó el año pasado con lo de renta fija, con entrando en este año renta variable lo hace bien. Y por supuesto los ETFs de renta variable que tienen como subyacente equities lo van a hacer bien. Y es que yo creo que ese crecimiento de lo que ha hablado César ahora está aquí para quedarse, ¿no? Es algo, y lo se lleva demostrando desde hace muchos años ya. Y por supuesto, yo creo que es un año de renta variable. Creo que hemos visto una gran parte en esta primera mitad. Quizás en la segunda mitad habrá algo más de volatilidad debido a un poco a las expectativas no solo de la Fed, pero de los tipos y de lo que va a pasar con la inflación. Pero desde luego es un año de renta variable. Sí, pero es importante mencionar que la renta fija es una clase de activos en creciente en el mundo de ETFs. Por supuesto. Al día de hoy, la estructura del mercado de ETFs en Europa es más de 2/3 invertida en ETFs de renta variable, pero los últimos años el crecimiento de ETFs de renta fija ha sido bastante fuerte. Nosotros en nuestra oferta, por ejemplo, el año pasado ha sido un año muy fuerte para bonos ligados a inflación, crecimiento muy alto, y este año sigue un poco la misma tendencia en renta fija. Además, en ESG, lo que hemos visto es que después de haber creado toda una oferta de ETFs renta variable ESG, nos estamos volcando ahora a crear instrumentos de renta fija que cumplan también con los criterios, a través de criterios de exclusión, best in class, bonos verdes, por ejemplo, que hay una procura cada vez más, una demanda cada vez más alta sobre bonos verdes y ETFs de bonos verdes, y oferta también el mercado de bonos verdes está creciendo muchísimo. Son inversiones de impacto, así autorreguladas con el SFDR que hablaba César de artículo 9. Y hay como cosas cada vez, estrategias cada vez más interesantes apareciendo en el tema de los ETFs de renta fija. Es claramente algo por donde estamos haciendo también mucha innovación y algo que va a seguir creciendo bastante. Pero el MSCI World seguirá siendo el más demandado. Desde luego, sigue este año siendo muy demandado, muy eficiente. ¿Vosotros qué tenéis? ¿Índices, tenéis ETFs globales o apostáis personalmente? Yo tengo todo en Xtrackers, todo en ETFs de Xtrackers y sí que tengo globales, pero también tengo alguna pequeña parte en regionales. Pero me parece muy cómodo el ETF global para algunos inversores que quieran empezar. Luego ya depende un poco de tu sesgo, donde le quieras dar un poco más de exposición en tu cartera.
Yo creo que sí, el global que más quizás me gusta es el All Country World, que es la que utiliza no solo la parte desarrollada global, sino también la parte no desarrollada y en la parte de renta variable. Y me gustaría hablar también de lo que es el corporativo líquido nuestro, pero en formato sostenible, que lo hay en Europa y lo hay para Estados Unidos. Y creo que son ETFs que lo han hecho muy bien, que han conseguido reanudir o recoger muchísimo activos bajo gestión. Y la verdad es que se ha notado muchísimo en el último año. O sea que es cierto que es renta variable, pero también tiene razón Pedro, que no tenemos que dejar atrás toda la parte de renta fija, que ha crecido muchísimo también en el último año y nos queda recorrido para seguir innovando en la parte de renta fija. Hay mucho por hacer, decíamos al principio Pedro. Yo tengo un 70-30 en 3 buckets, por así decirlo, ¿no? Uno de tradicional, otro ESG, climático y otro temático. Temático no tengo renta fija, ese es 100. No quiero poner en un apuro a un compañero que haga gestión activa y gestione un fondo temático, pero un poco vosotros, si alguien llegase a vuestra oficina, a vuestro despacho, yo he visto este fondo temático, pero esto de los ETFs empiezo a verlo también claro, ¿no? Voy a pagar menos dinero. Un poco por dónde vosotros le diríais, oye, mira, la principal ventaja de un ETF temático sobre un fondo temático, aparte del dinero, la comisión, evidentemente eso es así, ¿cuáles serían? Entonces, bueno, yo creo que la parte temática sí que hay que entender un poquito lo que es la construcción del índice para que entienda un poco el inversor la exposición y que entienda un poco el grado de pureza que puede tener esa temática o subtemáticas relacionadas con el ETF en cuestión. Yo creo que al final es complementario, o sea, no es ni uno ni lo otro. Yo creo que el ETF probablemente temático tendrá momentos mejor que el fondo de gestión activa, momentos peores. Al final es un poco un compendio. Si busca uno largo plazo, creo que pues bueno, menos comisiones, una buena diversificación puede dar buenos resultados o a lo mejor eliminar ese posible riesgo gestor que pueda haber. Pero bueno, yo creo que puede combinarse las dos cosas. Lo que queremos es darle a nuestros clientes o inversores institucionales un poco una apertura de miras hacia otra serie de temáticas que las pueden incorporar. Y luego la otra ventaja, y es algo que sé que valoran mucho, es que nuestros clientes quieren ver un poco diariamente qué es lo que tienen y poder tener, al final buscan mucho las correlaciones y diversificación de un producto con otro, quiere entender también qué posibles solapamientos tiene de una cartera con otra. Entonces el ETF sí que se lo da diariamente, ve la transparencia, ve los subsectores, ve la exposición por regiones, o algo que también valora mucho la gente, oye, bueno, estoy comprando algo de crecimiento, ¿cuáles son las expectativas de estas compañías del ETF que estás contando el mercado a 5 años? O sea, cuando la cargas la cartera, ellos pueden saber un poco en dónde están, si es un muy growth o no, o qué está en precio, qué valoración tiene exactamente en cada momento. Y eso es un poco algo que valoran, esa transparencia a la hora de construir carteras. Habláis de apoyo institucional. Esto me imagino que también ha sufrido un importante cambio respecto a los últimos años. No sé si se le ha perdido el miedo, se comprende ya más el producto. Me refiero, a lo mejor me equivoco, pero el lanzamiento era un poco más, estaba destinado a socializar el mundo de la inversión, que cualquier persona con un mínimo capital disponible pudiera acceder también al mercado de capitales, pero ahora el apoyo institucional, yo entiendo también, como decía César, ¿no? Es que ahora vienen institucionales y quieren tener en sus carteras también ETFs. Es así. De hecho, a nivel institucional, yo creo que donde más soporte le puede llegar a dar un ETF es en lo que son sus building blocks en asset allocation. O sea que si quiere invertir en Estados Unidos puede invertir de muchas formas, de forma activa, de forma pasiva, de forma directa y por eso César antes decía que había mucha complementariedad y lo hay. Hay una parte quizás americana que ya pues está muy cubierto por los índices y un ETF le puede ayudar ahí. Sin embargo, en la parte activa está buscando un gestor especial con un alfa especial que puede darle una exposición algo diferente, con un valor algo distinto. Entonces hay mucha complementariedad y desde luego a nivel de asset allocation los ETFs están dando muchísimo apoyo con esa transparencia diaria de poder coger un Bloomberg y ver directamente
realmente la cartera, el performance, la comparativa contra otros índices, contra otro equity, es un plus muy grande. La gran mayoría de nuestros clientes usan los ETFs en complemento o en paralelo con el uso de otros instrumentos. El ETF no es más que un instrumento que da acceso a un mercado. El cliente institucional, gestor de fondos o gestor de otro tipo de carteras, para acceder al mercado S&P, o al mercado norteamericano y al índice S&P, puede elegir un fondo de gestión activa, un ETF, un futuro, una opción, puede elegir una serie de instrumentos. El ETF es un instrumento más que le da acceso a ese mercado. Y yo creo que el uso de distintos instrumentos, nuestra experiencia que tenemos, no solo en España como en otros países, es que, en primer lugar, los ETFs han sido adoptados por los grandes inversores institucionales para ganar exposición de forma transparente y rápida y hacer cambios de carteras de forma muy rápida en los índices más representativos en términos globales. Ya hemos hablado ya sobre qué índices son esos. Después hemos visto una demanda por parte de otro tipo de gestores como Wealth Management para construir carteras que tenían ETFs como elementos satélite en primero. También hubo una evolución en este tipo de clientes o de usuarios de ETFs porque los ETFs han ocupado la parte core de la cartera y se han empezado a usar fondos de gestión activa para la parte más de buscar alfa, ¿no? Tú tienes una cartera que tiene como elementos centrales un MSCI World, después buscas el alfa a través de fondos de gestión activa, porque es con ese objetivo que los fondos de gestión activa existen, para crear rentabilidades adicionales a los benchmarks y que los usuarios de esos instrumentos pueden coger esa rentabilidad adicional. Y ahora estamos, yo creo, en un momento, y hablo sobre todo de Europa, porque en Estados Unidos yo creo que fue un poco al revés. Estamos en un momento en que también el inversor minorista tiene la oportunidad de usar el ETF en sus carteras, por propia elección del inversor minorista o por elección de su asesor. Yo creo que el inversor minorista lo más importante es que busque siempre un asesoramiento profesional, alguien que pues tenga los conceptos de mercado mucho más presentes y le permita crear carteras diversificadas de fondos y otros tipos de valores. Y en este recogido pues hemos visto distintos usos, evolución en los usos, y el mercado crece de ETFs con estos porcentajes. Llevamos, yo creo, más de 10 años creciendo más de 20% al año de forma acumulada, pues tiene que ver con esto. Seguro que las captaciones de este segmento van a continuar acelerándose durante los próximos años, sobre todo gracias a gente como vosotros también que se encarga de innovar en esta industria y acercarnos a este tipo de productos que al principio eran como muy complejos o muy extraños, y yo creo que cada uno ya nos vamos familiarizando con ellos y que ya forman parte de nosotros, uno más de la familia. César Muro de DWS Xtrackers, Pedro Coelho de Lyxor Asset Management y Nina Petrini de VS Asset Management. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a los tres. Hace mucho calor, o sea que ya os invito a que os podáis tomar una Coca-Cola, lo que deseéis rápidamente. Y espero veros muy pronto. Muchísimas gracias a los tres y hasta otra. Gracias. Nosotros vamos a continuar con nuestras jornadas sobre fondos temáticos y megatendencias. Todavía queda mucho. Vamos a poner orden, vamos a poner claridad y seguramente vamos a aprovechar y a encontrar las mejores soluciones para los inversores y los ahorradores. Enseguida aquí en Negocios Televisión. Hasta ahora.